El link del Kahoot, ¿por dónde está? ¿Cómo que link? Lo está compartiendo en la pantalla, es los números. Ese es el pin. Ahorita les vuelvo a mandar el link. Creo que hace 2 semanas les mandé en el Telegram. Voy a volverlo a mandar. Ya chicos, entonces comenzamos con el Kahoot. Ya, muy bien chicos. Entonces, vamos a proyectar lo otro. Chicos, ¿alguien puede compartir el link en Telegram, por favor? Dicen que no pueden entrar. Perdón.
Qué raro. Acá ya entró en lo que escribió. Si ya pudieron entrar. Bien, entonces hoy día nos toca ver acerca del manejo terapéutico. Gracias por compartirlo, chicos. Acerca del manejo terapéutico de la tuberculosis. Entonces, vamos a ver principalmente algunas bases en cuanto al tratamiento, básicamente para poder comprender el esquema terapéutico que está en la norma técnica del 2018, ¿no? Inicialmente nos basábamos en la norma técnica del 2013, pero ha habido una actualización en el año 2018 y vamos a ver ahí algunas modificaciones que hay. Entonces, ¿por qué es importante conocer la tuberculosis y sobre todo su manejo, ¿no? Porque es una enfermedad infectocontagiosa que es prevenible y curable, además que tiene un importante componente social. Acá, por ejemplo, vemos que 1 de cada 4 personas se encuentra infectados por tuberculosis, mientras que 1 de cada 1000 están enfermos por tuberculosis. Entonces vamos a ver la diferencia entre infección y enfermedad por tuberculosis. En cuanto a la etiología, esto es producido por el complejo de Mycobacterium tuberculosis, que incluye estas especies, ¿no? La Mycobacterium tuberculosis, el bovis africanum, entre otros. Entonces, no solamente hablamos de un agente etiológico, sino de un complejo en sí. En cuanto a la historia natural, vamos a hablar de que es necesario de que estén involucrados 3 situaciones. Uno es la fuente de contagio, que va a eliminar mediante las partículas no solamente de aerosol, sino también gotitas de flush que van a llegar hacia el huésped. En este caso, tomamos como huésped no solamente a la persona, sino también al ambiente donde van a estar las gotas, además de las personas que son susceptibles. Y dentro de las personas que tienen mayor susceptibilidad de contraer la enfermedad por tuberculosis, vamos a tener que principalmente son las personas que están en inmunosupresión, ¿no? Aquellas que tienen VIH, o sobre todo SIDA, los trasplantados, quienes estén recibiendo o que tengan carcinomas y los que tengan insuficiencia renal crónica, ¿no? Entre otras comorbilidades también, como la diabetes mellitus o que tengan gastrectomía o silicosis. Entonces, esto es en cuanto a la historia natural. Acuérdense de estas 3 situaciones que son necesarias para que permitan la relación entre el Mycobacterium y el huésped. En cuanto a cada uno de estos factores, primero tenemos a la exposición. Esto se va a producir una vez de que se diseminen las partículas de aerosol que han sido liberadas por la fuente contagiante mediante la tos o por el paciente que es bacilífero, y estos van a ser inhalados por el huésped susceptible, que una vez de que estén dentro del organismo del huésped susceptible, estos van a ser capaces de escapar a los mecanismos de aclaramiento mucociliar que cada uno tiene. Entonces, además, esto es favorecido por el mismo tamaño que tiene este bacilo y va a replicarse de manera lenta entre 14 a 21 días. En el mejor de los escenarios, que es el escenario en realidad ideal, los macrófagos alveolares se van a encargar de fagocitar estos bacilos. Y una vez que estén en su interior, lo van a eliminar mediante un sistema de drenaje que es el de los fagolisosomas. Y así van a evitar de que se produzca la infección. Entonces, este mecanismo de eliminación sucede en el 70% de las personas, en aquellas que estén expuestas al bacilo de tuberculosis. Pero en quienes es el peligro de que puedan desarrollar la enfermedad activa. Es en aquellas personas que estén expuestas de manera continua por más de 6 horas y el periodo dependiente del retraso del diagnóstico, que es entre 60 a 90 días. Entonces, esto es en cuanto a la exposición, que en pocas palabras vamos a decir que los macrófagos se van a encargar de fagocitar a los bacilos y estos van a encargarse de eliminarlo mediante los fagolisosomas y así se evita la infección. Este es el escenario ideal que ocurre en la mayoría de las personas, en el 70% de las personas. En el 70% de las personas que están expuestas a los bacilos, ¿no? Pero, ¿cuándo se va a dar la infección? Llamamos infección cuando dentro de los macrófagos se replican los bacilos y se van a diseminar hasta llegar a los ganglios del hilio pulmonar. Entonces, acá es fagocitado por los macrófagos, pero puede resistir a las condiciones de eliminación
que busca los macrófagos, ¿no? Entonces, son derivados hacia los ganglios linfáticos y dentro de ellos se van a replicar. Luego se van a diseminar a través de los ganglios linfáticos y acá es donde se van a formar los complejos, que son complejos radiológicos visibles, ¿no? El complejo de Von, que es la adenitis regional, con la linfangitis y la neumonitis que se produce. Eso es antes de la diseminación hematógena. Y una vez de que se disemina a través de los ganglios, va a llegar a la sangre y es ahí donde se puede originar la activación en segunda línea de la defensa, ¿no? Porque la primera línea de defensa son los macrófagos. La segunda línea es una vez de que llega a la sangre y esto es a través de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos TCD4, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la infección. Y estos linfocitos TCD4 van a poder contener a estos bacilos en una fase latente, ¿no? Entonces, por así decirlo, en una fase que está dormida, no activa todavía. Es contenido por el sistema inmunitario. Entonces, eso es la infección. Aquellos que una vez de que se ha logrado diseminar a través de la sangre y han logrado superar esta primera línea de defensa, aún así pueden ser mantenidos en una fase de latencia por los linfocitos TCD4. Pero esta fase de latencia se puede reactivar y pasar a la fase de enfermedad cuando estos bacilos latentes se reactivan, ¿no? Una vez de que son, ya sea por diversas razones, ¿no? Por algún estrés, por alguna inmunosupresión o alguna enfermedad crónica que tenga, puede activarse. Sobre todo, el riesgo es en los 2 primeros años de ocurrida la infección, ¿no? La primoinfección. Entonces, esto es en cuanto a su historia natural de la enfermedad. Acá también es lo mismo, ¿no? Una vez de que se ha infectado o estado expuesto, existen 2 opciones, o que quede en fase latente o que se pueda reactivar, ¿no? Entonces, luego de que se ha diseminado de manera hematógena, y se puede no solamente localizar en el pulmón, sino que también irse a la parte extrapulmonar, a otros órganos, como por ejemplo la piel, una diseminación de contigüidad, o incluso hasta formas óseas, ¿no? Como produciendo el mal de Pot o abscesos paravertebrales fríos, o incluso a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso era solamente para recordar algunos aspectos de la tuberculosis. En cuanto al diagnóstico, que también es para poderlo recordar, ¿no? ¿En quiénes vamos a realizar el BK de esputo? En aquellas personas que sean sintomáticas respiratorias, es decir, que tengan tos más expectoración por más de 15 días. En estas personas vamos a realizar el BK de esputo y en algunos casos que también exista sospecha de que tengan tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, en aquellas personas que trabajen o vivan en lugares de alta incidencia de tuberculosis, en aquellos que hayan estado en un contacto cercano de tuberculosis o sospecha de tuberculosis, que presenten hemoptisis, que hayan adelgazado, que tengan otras comorbilidades, ¿no? O fiebre más de una semana. Es lo primero que se tiene que pensar, porque en nuestro medio existe una alta incidencia de tuberculosis. Y una vez de que se realiza esto, el 5% puede dar positividad en el BK de esputo y en ello se inicia la estrategia de tuberculosis, que es lo que vamos a ver. Entonces, en cuanto a las bases del tratamiento, en teoría esto nos va a servir para poder entender mejor cuál es la utilidad de cada esquema terapéutico que vamos a ver. Y en general existen 4 dinámicas diferentes de los bacilos, que es a nivel extracelular, a nivel intracelular. Llamamos intracelular cuando ya están dentro de los macrófagos, en el cásium y en el nódulo fibrótico. A nivel extracelular, esto se va a dar en las cavidades, que son paredes cavitadas, donde va a existir gran cantidad de oxígeno. Y ahí el Mycobacterium va a aprovechar en poder multiplicarse. Y esto es principalmente porque este complejo de Mycobacterium son aeróbicos, ¿no? Se replican muy bien en grandes cantidades de oxígeno. Por eso es que en la población bacilar extracelular va a tener una multiplicación activa y fácil. Incluso hoy vamos a encontrar abundantes poblaciones bacilares. Y estos bacilos que están a nivel extracelular son los culpables de que el paciente presente 2 cruces o una cruz, y mientras más cavidades existan, es más probable de que exista mayor replicación bacilar, ¿no?
Entonces, eso es lo que va a generar principalmente la enfermedad activa. En cuanto al nivel intracelular, una vez que ya está dentro del macrófago, cuando el bacilo va a estar a nivel de a nivel pulmonar, habíamos visto de que con la primera célula que se va a topar es con el macrófago, que se va a encargar de fagocitarlo, pero en algunos casos puede superar este sistema de defensa, ¿no? Es decir, no es destruido. Entonces, dentro del macrófago, el Mycobacterium se puede multiplicar aún así, pero de manera más lenta que a nivel extracelular. Y además que a nivel intracelular, a nivel del macrófago, el pH es ácido. Sin embargo, logra superar esta acidez y sobrevive, pero una multiplicación más lenta y un poco más difícil. Pero aún así hay, ¿no? Entonces, esta también es otra población bacilar de interés para poderlo tratar. En cuanto al Casium, esto se va a formar una vez de que todos los macrófagos se vayan a juntar y van a tener también bacilos dentro. La diferencia es que a este nivel va a haber menos oxígeno. Entonces, como hay poco oxígeno, el bacilo casi no se va a reproducir y la población va a ser escasa, ¿no? Existe una multiplicación ocasional y población escasa. Además, tanto la población bacilar intracelular como los bacilos que están en el Casium son los responsables de que existan las recaídas, ¿no? Esto vamos a verlo más adelante por qué. Y en cuanto al nódulo fibrótico, según teóricamente se dice de que el Casium se fibrosa dentro de los 2 años, ¿no? Se calcifica y luego se vuelve fibrótico. Entonces, en el nódulo fibrótico los Mycobacterium ya no se van a estar multiplicando, más bien van a estar fibrosados y la población es casi escasa, ¿no? Que ni siquiera interfieren con los riesgos de recaídas. Entonces, a este nivel, como es casi nula la multiplicación que hay, la población es casi, no hay ni siquiera multiplicación, la población es casi escasa, entonces no es de interés para el tratamiento. Lo que nos va a interesar para tratar es a nivel extracelular, intracelular y del Casium. Extracelular para la fase activa, intracelular y Casium para evitar las recaídas. Entonces, sabemos que el esquema básico para el tratamiento es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces, ¿qué tipo de acción van a tener de acuerdo a la población bacilar sobre la que actúen, ¿no? Entonces, los que van a tener acción bactericida, es decir, encargarse de poder destruir a las bacterias, vamos a tener que principalmente son la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, sobre todo la isoniazida, ¿no? Que tiene una acción bactericida, mientras que el etambutol tiene una acción bacteriostática, ¿no? Es decir, no va a matar, por así decirlo, al Mycobacterium, ¿no? Mientras que los que tienen acción esterilizante es principalmente la piracinamida. Entonces, este tipo de esquema nos va a ser de interés cuando estemos hablando de la población intracelular, porque la piracinamida es de los antituberculosos que funcionan muy bien en un pH ácido. Por eso es que la piracinamida forma parte importante del esquema inicial para poder destruir aquellos bacilos que estén a nivel intracelular y así poder evitar las recaídas, ¿no? Entonces, aún así, la rifampicina y la isoniazida dentro del macrófago conservan su acción bactericida, ¿no? Mientras que en el caso del Casium, vamos a tener que la rifampicina es el antituberculoso que va a actuar de manera bactericida y en este caso la isoniazida ya es un bacteriostático. Entonces, estos bases del tratamiento, estos primeros 4 fármacos nos van a ser de utilidad para el bacilo extracelular, estos para el intracelular y la rifampicina con isoniazida, sobre todo rifampicina para el caso. Acuérdense también de que la piracinamida, como es el único antituberculoso que funciona muy bien en un pH ácido, es decir, actúa muy bien para los bacilos que estén dentro del macrófago, es decir, es un buen antituberculoso para evitar las recaídas, ¿no? Entonces, acá también está lo mismo que estamos hablando. ¿Para qué casos nos va a ser de utilidad, ¿no? Esto para las cavernas, que es a nivel extracelular donde está el bacilo activo, y para los bacilos durmientes y persistentes, las otras 2 líneas, ¿no? En el caso de la isoniazida, a nivel de Casium ya no va a tener una acción bactericida, sino una acción bacteriostática.
Pero aún así, tanto rifampicina como isoniazida, por así decirlo, son de los antituberculosos que son más importantes, ¿no? Por eso es que aún así persisten cuando se va a dar en etapas posteriores, cuando veamos los esquemas terapéuticos, ¿no? Entonces, esto es importante para que podamos entender lo que vamos a hablar en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces, si voy a dar un tratamiento contra la tuberculosis, debo parar al Mycobacterium que se reproduce, es decir, con esto, ¿no? A nivel extracelular. Y también debo destruir al que no se está reproduciendo para que el tratamiento pueda ser exitoso. Por eso es importante también actuar a nivel intracelular y a nivel del caso, para evitar las recaídas. Entonces, en cuanto al esquema terapéutico, que es lo que está en la norma técnica, de acuerdo a los casos de tuberculosis, que es como está descrito ahí, tenemos 3 tipos de tuberculosis, ¿no? Tuberculosis pansensible, tuberculosis multidrogo resistente y la extradrogo resistente. En cuanto a la tuberculosis pansensible, lo denominamos así a aquellos, en el caso de que exista sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea por pruebas de sensibilidad convencional. Entonces, los agentes de primera línea en general son estos, ¿no? Donde está isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, por pruebas de sensibilidad convencional, ¿no? Ya sea el Lowestein-Janssen, que son pruebas rápidas convencionales. Y dentro del mismo esquema, lo subclasificamos en 3, ¿no? En aquellos que no tengan infección de VIH-Sida a nivel de TB extrapulmonar, pero que tenga compromiso del sistema nervioso u osteoarticular, y aquellos que tengan infección con VIH-Sida. Entonces, siempre, si nos damos cuenta, siempre en estos casos, siempre debemos incluir inicialmente la administración de estos 4 fármacos, ¿no? Ya hemos explicado por qué es importante estos 4 fármacos de manera inicial. En este caso, en el caso de los que no tienen infección por VIH, es importante estos 4 fármacos en la fase intensiva del tratamiento. Esta fase inicial es la fase intensiva que va a durar 2 meses. Luego vamos a pasar a la fase de continuación, que son por los siguientes 4 meses, donde se va a dar de manera interdiaria isoniazida y rifampicina. ¿En quiénes está indicado este tipo de esquema? En aquellas personas que tengan tuberculosis pulmonar, ya sea con FOTIP positivo o negativo, que tengan una tuberculosis extrapulmonar distinta de la afectación del sistema nervioso central u osteoarticular, y en aquellos casos nuevos o que hayan sido antes tratados, ¿no? ¿Y en quiénes no los debo dar? En aquellos que tengan riesgo de tuberculosis multidrogo resistente, como que hayan dejado el tratamiento o hayan tenido contacto con personas que tengan el diagnóstico de multidrogo resistencia, o en aquellos que tengan tuberculosis extrapulmonar con compromiso miliar u osteoarticular o del sistema nervioso central. ¿Y en quiénes voy a dar el tratamiento de tuberculosis? ¿Cuánto es la duración del tratamiento para aquellos que tengan compromiso central u osteoarticular? En este caso va a durar 12 meses, ¿no? También con la fase intensiva, los 4 fármacos, mientras que en la fase de continuación se va a dar ya de manera diaria isoniazida con rifampicina, pero por 10 meses. Y en aquellos que tengan infección con VIH-Sida, el tratamiento va a durar 9 meses, ¿no? Inicialmente en la fase intensiva también el mismo esquema, y en la fase de continuación por 7 meses de manera diaria se da isoniazida con rifampicina. En esto sí acuérdense, ¿no? ¿Cuánto dura el tratamiento de las personas que no tienen infección por VIH-Sida, pero tienen tuberculosis pansensible? Dura 6 meses. En los que tienen tuberculosis extrapulmonar con compromiso central u osteoarticular, dura 12 meses, mientras que en los que tienen infección por VIH-Sida, dura 9 meses, ¿no? Eso también pueden preguntarles. Y en cuanto a la dosis, que también eso es lo que preguntan a veces, acá tenemos que acordarnos la fase diaria en la primera fase, ¿no? ¿Cuánto es la dosis por miligramos por kilo de peso, ¿no? Al menos en la primera fase, porque en la segunda fase es más sencillo. Ambas, tanto isoniazida como rifampicina, duran, la dosis es de 10 miligramos por kilo, ¿no? En la primera fase, acuérdense de que las dosis, todas son múltiplos de 5. Acá acuérdense, acá está
Isoniazida y rifampicina es como 1 y 2, ¿no? Por eso acá, por 1 y por 2, 10. Mientras que en caso de etambutol, o sea, a mí me sirve acordarme por, o sea, 5 por las 4 patitas que están acá, ¿no? Entonces 5 por 4, 20, y de esa manera me acuerdo de las dosis. Y ya el que sobra, que es 25, ya va para piracinamida. Esto es en cuanto a los 4 antituberculosos que son los principales, ¿no? Ahora vamos a ver acerca de la tuberculosis multidrogo resistente. Llamamos multidrogo resistencia aquel caso que tenga resistencia simultánea a la isoniazida y a la rifampicina. También demostrado esto por pruebas convencionales. Entonces, existen 3 tipos de tratamientos para aquellos que tengan tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? 3 probabilidades de tratamiento. En primer lugar, tenemos el tratamiento estandarizado, que es, lo voy a usar cuando no tengo mi prueba de sensibilidad. En el caso de que esta persona, yo esté sospechando que tiene tuberculosis multidrogo resistente porque ha tenido un contacto, ¿no?, con otra persona con el mismo diagnóstico. En estas personas, y aún así y todavía no tengo los resultados de la prueba de sensibilidad, voy a iniciar en estas personas el tratamiento estandarizado, ¿no?, que dura de 18 a 24 meses. También se van a dar 2 fases de tratamiento, pero en estos casos ya no estoy incluyendo ni la isoniazida ni la rifampicina, porque en estos casos no funcionan, ¿no? Entonces, ahí sí se tienen que dar otros esquemas. Pero acuérdense en este caso, la duración, que es lo que más pregunto, ¿no? De 18 a 24 meses en general, ¿no? En cuanto al esquema empírico, que esto lo voy a usar cuando solo tengo la prueba rápida o una prueba de sensibilidad vigente, es decir, en aquellas que tienen una prueba mayor a 6 meses o la prueba lo tengo en base a un contacto, ¿no? Esta persona ha tenido un contacto también, que es con lo que se suele iniciar, ¿no?, en el esquema empírico. Entonces, aquí están. En el caso de que solamente tenga una prueba de sensibilidad rápida, que no es lo que me va a definir en realidad, pero sí me induce una sospecha, o también en el caso de que exista una prueba convencional, pero solamente a medicamentos de la primera línea, no le he realizado más pruebas. O en el caso de que exista un contacto domiciliario que tenga tuberculosis multidrogo resistente. En este caso, el esquema va a consistir en esto, ¿no?, de acuerdo a si existe resistencia a isoniazida, resistencia a rifampicina o a ambas. Eso es lo que tengo que definir. Por eso es que en estos casos se inicia con el tratamiento empírico, ¿no? Mientras que en el caso del tratamiento individualizado, que es en realidad la situación ideal, en este caso se busca, una vez de que existen pruebas de sensibilidad, existen los resultados de las pruebas de sensibilidad tanto a las drogas de primera como de segunda línea. Es necesario hacerle la prueba de sensibilidad tanto a las drogas de primera como de segunda línea porque yo pudiera definir probablemente que se trata de una extradrogo resistencia y no multidrogo resistencia. Por eso no es solamente suficiente con hacerle para la primera línea, además de tener el historial de tratamiento. Entonces, en cuanto a las pruebas de sensibilidad, habíamos estado diciendo que en cuanto a las pruebas convencionales, porque acá se habla mucho de pruebas convencionales, sensibilidad convencional y pruebas de sensibilidad convencional también tanto para pansensible como multidrogo resistente, existen 2 tipos. Las de tipo indirecta, que son en medio sólido, como las que estábamos hablando, que es la de Lowenstein-Jameson, y las de medio líquido, que son las que deben crecer dentro de un tubo de ensayo, ¿no? Pero la más usada es la de medio sólido, o la que también se realiza en agar en placa, que también es en medio sólido. Mientras que las pruebas rápidas, existen las pruebas rápidas moleculares y las fenotípicas, ¿no? Las moleculares, que ahora es una de las más usadas, que es la que se le realiza en el Jimmy, es una prueba de PCR, pero en ese caso la norma técnica indica de que se puede realizar en pruebas convencionales. Lo que tenemos que saber de acá, del tratamiento para multidrogo resistencia, es que en esto ha habido un cambio, ¿no?, en cuanto a las guías de manejo. Esta tabla está en la norma técnica del año 2013. Ahí estábamos hablando de agentes de primera línea, segunda línea, fluoroquinolonas, segunda línea bacteriostáticos orales,
o segunda o con evidencia limitada, ¿no? Entonces eran 5 grupos. Sin embargo, en el año 2016 hubo un cambio por parte de esta clasificación de los antituberculosos de la Organización Mundial de la Salud. Y 2 años después, la norma técnica se actualizó. En el 2018 se actualizó y esta es la nueva clasificación que está incluida en la norma técnica 2018, que se dividen a los medicamentos antituberculosos para multidrogoresistencia en 4 grupos, ¿no? Pero ahora ya no está por números, sino por letras, en A, B, C y D. Entonces, eso es lo que se tienen que aprender, porque es lo que está en la norma técnica vigente. Entonces, en el grupo A están las fluoroquinolonas, en el grupo B los inyectables de segunda línea, en el grupo C la segunda línea pero por vía oral, y en el grupo D tenemos otros agentes, que este grupo D a su vez se subdivide en 3, en grupo D1, D2 y D3. Entonces, tienen que aprenderse esto, ¿no? Porque eso es bastante probable que incluso en el examen pregunten, que sobre todo esta parte de los grupos D, ¿no? Que es donde puede haber más confusión, ¿no? Esta parte sí es un poco más sencilla de aprender. Esta es la que pueden preguntarles. Pero el año pasado, por ejemplo, antes de la pandemia, yo estuve en un curso de terapéutica también y dictó un doctor que estaba involucrado con esto de las normas técnicas de la tuberculosis y dijo de que esta clasificación del 2016 la Organización Mundial de la Salud la ha actualizado, ¿no? En el año 2019 hubo una nueva actualización y ahora se ha dividido en 3 grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Entonces, dijo de que era bastante probable de que para el año pasado, para el 2020, se cambiara esta norma técnica con esta nueva clasificación. Sin embargo, no ha habido esa actualización todavía, ¿no? La que ahorita está rigiendo es la norma técnica del 2018. Esto es bastante probable que lo incluyan en una nueva norma técnica actualizada, ¿no? Pero por el momento, esta es la que nos van a preguntar, ¿no? Hasta ahora es la que nos van a preguntar porque no se ha actualizado todavía la norma técnica. Pero solamente para que tengan conocimiento, ya hay una nueva clasificación de los medicamentos antituberculosos para multidrogoresistencia del 2019. Eso solamente para que lo conozcan, ¿no? En la diapositiva sí, creo que sí está, pero no les van a tomar porque lo que está en la norma técnica es esto. Aide, discúlpame. Entendí cuál es 2018. Sí, la del 2018 es esta. Esta. Con la clasificación de la OMS 2016. Esta es la que nos interesa saber. Sí, esta, acuérdense de esta. Y ahora vamos a ver en cuanto a la tuberculosis extradrogoresistente. ¿Cuándo llamamos tuberculosis extradrogoresistente? Cuando existe un caso con resistencia simultánea ya no solamente isoniazida y rifampicina, sino también a las fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea. Los inyectables de segunda línea son amikacina, kanamicina o capreomicina. Y en este caso ya el manejo de la extradrogoresistencia es por núcleos, ¿no? Núcleos endovenosos y núcleos de la vía oral. Esto sí es definitivamente un manejo mucho más especializado, ¿no? Porque ahí ya es obligatorio realizar una prueba de sensibilidad y también poderlo manejar de manera individual, ¿no? Porque es ya, más allá de esto ya no hay más, ¿no? Entonces se tiene que tratar de manejar sí o sí esto. Entonces incluso existen núcleos básicos, tanto de vía oral como de vía endovenosa, ¿no? En el caso de la vía oral tenemos a la bedaquilina, linezolid y clofazimina, que ya es lo último que se usa porque incluso la bedaquilina es un buen antituberculoso, por eso se reserva para estos casos. Y en núcleo endovenoso tenemos imipenem cilastatina, también a linezolid y a la tioridazina. Entonces, esto ya es lo último. También se maneja tanto con fase intensiva como con fase de continuación, ¿no? Y acá sí ya se maneja de manera endovenosa. Aide, discúlpame. ¿Este endovenoso creo que es el que se da una vez al mes? Sí. Y la En el vía, caso de... Sí. perdón, la vía oral cada cuánto tiempo. El tratamiento es de 6 meses, con vía oral de 6 meses. En la fase intensiva es eso.
y luego se tiene que, una vez que se haya logrado esterilizar, se debe realizar una fase de continuación, pero eso ya es individualizado. Perdón, pero todos los días. Bueno, la norma técnica dice que es 6 meses con el núcleo básico oral. No, exactamente no sé si es de manera diaria. No dice eso. A ver, tendría que revisarlo bien. Y a ver, voy a buscar eso entonces. Y ya Gracias. les respondo por el Telegram. Ya eso sí voy a buscarlo y les voy a decir de ahí. Entonces está bien así que hagan preguntas, chicos, para que la clase sea más interactiva. Más dinámico también está así. Porque es importante que sepamos esto, ¿no? En cuanto a los esquemas básicos de tratamiento, tanto para pan sensible como para las reacciones alérgicas a estos fármacos antituberculosos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunos mecanismos de acción de los 4 primeros fármacos, ¿no? Que son los 5 primeros fármacos, que son uno de los más importantes, ¿no? Entonces, en cuanto al isoniazida, el mecanismo es disminuir la síntesis del ácido micólico. El ácido micólico forma parte de la pared de este bacilo, ¿no? De la pared celular del bacilo, y se encarga de actuar a este nivel, ¿no? De bloquear esta síntesis para poder debilitar su pared. Entonces, sin embargo, se han generado mecanismos de resistencia, ¿no? Por eso que existe tanto multidrogoresistencia como extradrogoresistencia, inhibiendo principalmente una expresión genética que se encarga de la síntesis del ácido micólico, ¿no? Pero lo que tenemos que acordarnos de acá son los efectos adversos. En este caso del isoniazida tenemos efectos adversos de hepatotoxicidad y también del déficit de vitamina B6, que estos son los más comunes, ¿no? La hepatotoxicidad y el déficit de vitamina B6. Por eso es que muchas veces se administra de manera conjunta con la piridoxina, ¿no? Que es la vitamina B6, ya que este déficit de vitamina B6 puede producir neuropatía periférica, incluso anemia sideroblástica. Entonces, por eso es importante. Para prevenir esto, se administra de manera conjunta con piridoxina. En cuanto a las rifampicinas, el mecanismo es dependiente, inhibe de manera a una polimerasa RNA que es dependiente del ADN, ¿no? Entonces, aquí está también. Ahí se ya actúa a nivel intracelular, ¿no? La isoniazida, la rifampicina. Entonces, en este caso, tenemos que acordarnos de las 4 R, ¿no? Para poder, dentro de eso, se están incluidos sus efectos adversos, como que este es un inhibidor de la RNA polimerasa y que también la principal característica de esto es que va a colorear los fluidos corporales de color rojo o naranja. Entonces, de esto sí tenemos que acordarnos. R por rojo de fluidos corporales, ¿no? Y que existe una rápida resistencia si es que se usa solamente rifampicina, ¿no? Por eso es que es necesario tener los 4 esquemas, los 4 antituberculosos de manera inicial o de manera conjunta. Y actualmente también se han producido mecanismos de resistencia, como las mutaciones que reducen la unión al RNA polimerasa y también que la monoterapia lleva rápidamente la resistencia. Por eso se da o junto con los otros 4 o siempre junto con o de manera conjunta con isoniazida. Doctora, un ratito podría poner para ver lo de la isoniazida también. Esta es la rifampicina. ¿Ya? Y el isoniazida es esto de arriba. Por si acaso las diapositivas están colgadas, pero igual, para que recuerden. Gracias. Disculpa, ¿dónde están colgadas las diapositivas? En la parte de archivos está. Oh, ya. Al costado de la reunión lo colgué hoy día en la mañana. Gracias. Todas las sesiones las cuelgo. No se preocupe. Entonces, en cuanto a piracinamida, el mecanismo de acción, sí, este es de los antituberculosos que se desconoce mucho casi no se conoce mucho el mecanismo de acción, ¿no? Sin embargo, es un buen antituberculoso porque ya hemos visto que actúa a nivel de los macrófagos, ¿no? Es un
buen antituberculoso que trabaja a nivel en un pH ácido, ¿no? Por eso es que es bueno para evitar las recaídas. Y su efecto adverso es que produce hiperuricemia y hepatotoxicidad. Eso también, este efecto adverso también son muy comunes, sobre todo la hiperuricemia, ¿no? También es importante conocerlo. En cuanto al etambutol, inhibe la polimerización de los carbohidratos de la pared celular del Mycobacterium porque bloquea esta enzima, ¿no? Que está a nivel de la pared celular de la Mycobacterium. Y su principal efecto adverso es la neuropatía óptica. Por eso es que acá se menciona esta mnemotecnia, ¿no? Etambutol, ¿no? Por ojo de neuropatía óptica. Pero la característica de esta neuropatía óptica es de que es reversible, ¿no? Por eso es que esto no, cuando es en caso de manejo de niños, ¿no? El etambutol no se da por esto, por este problema de neuropatía óptica. En cuanto a la streptomicina, que es, inhibe al ribosoma, al componente 30S de los ribosomas, si bien cierto no se usa de primera línea o en primer esquema, sino ya cuando hay drogoresistencia, también es importante conocer su efecto adverso, ¿no? Que es el tinnitus, vértigo, ataxia y nefrotoxicidad. Entonces, esto también es importante conocerlo, que es nefrotóxico y tinnitus. Entonces, acá también está, esto también está en la norma técnica, ¿no? Que es casi bastante parecido a lo que hemos estado hablando, del isoniazida, que es la hepatitis y también la hepatotoxicidad y también el déficit de vitamina B6 que produce, ¿no? Que se va a manifestar como neuropatía periférica y también puede generar reacciones cutáneas, ¿no? De la rifampicina, acuérdense que también es hepatotóxico y, y también produce coloración, ¿no? De los fluidos corporales de color rojo o anaranjado. De la piracinamida, que produce también hiperuricemia y hepatotoxicidad. Mientras que del etambutol, ya hemos visto eitambutol por ojo, neuropatía óptica, ¿no? Que es reversible. Mientras que de la streptomicina, daño renal, toxicidad vestibular, vértigo, ataxia, ¿no? Y también es dependiente de la dosis. Y eso es en cuanto de los otros, pero principalmente es importante, sí, siempre tienen que acordarse o tenemos que acordarnos siempre de estos 5 primeros, ¿no? Porque eso siempre nos van a preguntar y es el esquema más común que se da también, ¿no? Entonces es importante conocerlos. Entonces, esto sería todo en cuanto a manejo terapéutico de la tuberculosis. Queda pendiente esa pregunta de la vía oral de la extradrogo-resistencia, que eso sí, lo voy a averiguar bien para poderles responder. Entonces, si tuvieran alguna otra pregunta. No, pero todo claro. Ya, muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar al post-test. Ya va, se los estoy pasando por acá, por el chat y también al Telegram. En 10 minutos lo resolvemos.
Ya chicos, vamos a resolver el post-test. Ya, en cuanto a esta pregunta. Respecto a las bases del tratamiento, los fármacos que corresponden a cada dinámica de los bacilos son... Ya bueno, sabíamos que eran 4 dinámicas, ¿no? Pero solamente 3 se tratan, ¿no? Los nódulos fibróticos no se manejan. Entonces, acá tenemos cavernas, que es a nivel extracelular, intracelular, que es dentro de los macrófagos, y casio. Entonces, habíamos visto de que dentro de las cavernas, o a nivel extracelular, tanto isoniazida como rifampicina tenían una acción bactericida. En el macrófago, la piracinamida era muy bueno por el pH ácido que tiene. Actuaba muy bien a ese nivel. Mientras que en el calcium, la isoniazida cambiaba a tener una acción bacteriostática, ¿no? Mientras que la rifampicina conservaba su acción bactericida. Entonces, estas 3 son las respuestas correctas. Acuérdense que el nódulo fibrótico no se trata con antituberculosos porque ahí la población bacilar es muy escasa y no se multiplican a este nivel, ¿no? Entonces, si están ahí, no se van a multiplicar porque ya está en las últimas fases, ¿no? Luego de la clasificación se fibrosa. Eso ya parte de la secuencia una vez que aparece el caso, ¿no? En cuanto a una reacción adversa de la piracinamida, sí está bien, es hiperuricemia y hepatotoxicidad, ¿no? Rojo, naranja, la coloración de los fluidos corporales, eso es para rifampicina, por la R, mientras que neuropatía óptica reversible del etambutol y el tinnitus de la streptomicina. Esquema terapéutico de tuberculosis pansensible con infección por VIH-Sida. Habíamos dicho que eran 9 meses de tratamiento y la fase de continuación era de manera diaria por 7 meses, ¿no? La primera fase, la fase de inducción, la fase inicial, la fase intensiva, mejor dicho, si se han dado cuenta, en general duran 2 meses, ¿no? Lo que varía es la fase de continuación dentro de la tuberculosis pansensible, ¿no? Respecto a las dosis de tuberculosis pansensible en la primera fase, habíamos dicho que eran múltiplos de 5, ¿no? Isoniazida 5, rifampicina 10, etambutol 20 y piracinamida 25. Este está bien. Acuérdense siempre que es en pansensible la primera fase, son múltiplos de 5 las dosis por miligramos por kilo diario, ¿no? Mientras que en cuanto al esquema de tuberculosis multidrogo resistente, no forma parte de la clasificación propuesta por la OMS 2016. Estas dos sí, ¿no? En el grupo era fluoroquinolonas y B inyectables de segunda línea. Así era más fácil de acordarse. Lo que acá nos podía confundir era en cuanto al esquema D y C, ¿no? Aunque C todavía podía ser los agentes de segunda línea vía oral. Y en el D sí, ese sí ya es memoria, ¿no? D2, que está la bedaquilina y de la manit. Y en cuanto a la nueva propuesta, son 4 grupos, de la A a la D, no existe la E. Entonces, esta era la respuesta correcta. Entonces, igual es necesario memorizarnos, ¿no? El esquema D, porque eso también pueden preguntar, porque ahí uno se puede confundir también, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al post-test. Durante la semana les voy a estar, voy a buscar eso de la extradrogo-resistencia y eso queda pendiente, ¿no? Eso sí, no se preocupen. Y de todas maneras, vaya